nombre de la Voz de la Esperanza te expresamos nuestro sincero agradecimiento por estudiar con nosotros la lección de la escuela sabática. Cada semana nos place saludarte. Claro. Recuerda, si estás en las redes sociales, comparte este estudio con otros, para que muchos sean bendecidos con estas enseñanzas bíblicas. Amén. Bueno, Omar, comencemos entonces con una oración. Querido Padre Celestial, abrimos la palabra santa y te rogamos, Señor, la presencia de tu Santo Espíritu. Guía nuestro entendimiento para que entendamos tus enseñanzas. Te lo pedimos en Jesús. Amén. 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 Hace unas semanas recibimos una visita muy especial. Sí. Yo estoy emocionado. El coro de cámara de la Universidad Adventista de Chile estuvo aquí, en nuestro estudio de La Voz de la Esperanza. Así fue. El coro de cámara de la Universidad Adventista de Chile fue fundado en el año 2000. Así es. Es un conjunto vocal e instrumental que interpreta, preciosas obras musicales. Fue hermoso ver el grupo de jóvenes y señoritas integrantes del coro dedicando sus dones al servicio de Dios. Claro. El coro de cámara de la Universidad Adventista de Chile es dirigido por la profesora Susana Ovalle Miranda. ¡Qué capacidad que esta líder tiene! Fue un gozo conocerla. También tuvimos el placer de saludar al doctor Anselmo Aguilera, vicerrector de vinculación con el medio, y el grupo de excelentes profesores y asistentes que hicieron posible que el coro estuviese con nosotros. Pero algo interesante, muchos de los participantes nos comentaron que ellos y sus familiares ven nuestro repaso de la escuela sabática semanalmente, sí. Pero en sí notemos algo, aunque el estudio de la Escuela Sabática de la Voz de la Esperanza no está en el canal de la obra adventista en Sudamérica, llamado Nuevo Tiempo. Ellos van a nuestras plataformas sí. para ver nuestro repaso. Incluso nos informaron que la Iglesia Adventista Cordillera, allí en Chillán, utiliza nuestros repasos en su propio programa de Escuela Sabática cada sábado. Impresionante. Oramos por los talentos juveniles del coro de cámara de la Universidad Adventista de Chile y por los profesores que dedican tiempo, aptitud y liderazgo para guiar a estos jóvenes y señoritas. Amén. Dios les bendiga abundantemente. Amén, amén. Bueno, estudiamos entonces esta semana la lección número 9 para el 30 de agosto 2025. Se titula ¿Cómo vivir la ley? Tremendo. Vemos que Dios entregó su ley, su santa ley, los 10 mandamientos a los israelitas. Así es. Y ellos, sintiendo que podían establecer su propia justicia, declararon rapidito: haremos todo lo que Dios ha dicho y seremos obedientes. Ay. Pero aquí surge la pregunta. ¿Cómo podemos verdaderamente vivir la ley sin volvernos legalistas y pensar que al hacerlo nos hacemos aceptables a Dios? Bueno, hermanos, vemos que después de entregar los 10 mandamientos, Dios expandió y explicó más detalladamente las 10 palabras de la ley, porque así se denominan en el círculo judío. El texto de esta semana se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículo 22 y 23, que dice así: Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Con este versículo comienza el libro o el código del pacto, que termina con el capítulo 23 de Éxodo. Es una ampliación muy detallada de los principios contenidos en el Decálogo, los 10 mandamientos. Se compone de varias leyes civiles, sociales y también religiosas.
fueron recibidas por Moisés en el Sinaí inmediatamente después de la entrega de los 10 mandamientos. Y luego fueron puestas por escrito y reunidas en un libro conocido como el Código del Pacto, que era considerado muy santo. Ese Código del Pacto sigue el orden del Decálogo, o sea, las primeras y más importantes leyes son las que tienen que ver con la adoración a Dios. Luego vienen las leyes relativas a los derechos de las personas. Comienzan con los esclavos y terminan con la debida compensación por los daños causados por el ganado a las personas. La tercera sección del Código del Pacto tiene que ver con los derechos de propiedad. Y la parte restante presenta leyes misceláneas, algunas concernientes a asuntos divinos, algunas sobre asuntos humanos, por lo general relacionados con la organización civil del Estado. El Código del Pacto contiene unas 70 diferentes leyes. Es un claro recordativo de que el autor de esas leyes civiles es el mismo que pronunció los 10 mandamientos entre los truenos del Sinaí. Ahora, es comprensible la repetición de la prohibición del segundo mandamiento en cuanto a los ídolos. ¿Por qué? Porque había una prevaleciente idolatría en ese tiempo. Se demuestra cuán fuerte era la presión idolátrica, porque cuando los israelitas vieron que Moisés no bajaba del monte Sinaí, pensaron que los había dejado e inmediatamente hicieron un becerro de oro. Ahora, tenemos que ver algo interesante. Dios es espíritu, Juan 4:24. Para que no lo adoraran mediante representaciones materiales, Dios permaneció invisible mientras hablaba desde la nube en el monte Sinaí. Esto lo vemos en Deuteronomio 4:12. ¿Saben? Sí, incluso en los casos cuando el pueblo debía erigir un altar de piedra más permanente y honorable, Dios requería que las piedras fueran dejadas en su estado rústico y natural, Claro. que no fueran labradas o esculpidas. Las instrucciones detalladas que Dios dio a Israel acerca de la forma de rendirle culto hacen resaltar el hecho importante de que nada es trivial a la vista de Dios, Nesí. Definitivamente Dios deseaba que su pueblo fuese diferente Claro. a las naciones circunvecinas. Claro, y todavía. Él anhelaba que se establecieran como una comunidad de fe devota, Por supuesto. que viviría bajo el liderazgo y autoridad de Dios. En el plan divino, todos se sujetarían a la ley de Dios. Los jueces debían interpretarla, los sacerdotes, incluso los padres y madres debían enseñarla. La ley de Dios demostraba el carácter de su autor, demostraba también su gran amor hacia su pueblo. Obedecer la ley ayudaría a los israelitas a reflejar el carácter de Dios en sus vidas. Y hoy día, hermanos, Dios nos pide la misma fidelidad que antaño. Pero ahora tenemos al verdadero Cordero que quita el pecado del mundo, Cristo Jesús. Qué tremendo. Aprenderemos lecciones importantísimas esta semana. Analicemos el estudio del domingo 24 de agosto titulado El Código del Pacto. Vemos que además de la ley moral, conocida como el Decálogo, las 10 promesas o los 10 mandamientos, Dios le dio a Moisés los mishpatim. En hebreo significa literalmente juicios. Se traduce también como ordenanzas, leyes o reglamentos. Claro. Estas leyes se aplicaban
de forma práctica los principios del Decálogo a la vida cotidiana de los israelitas. Muy cierto. Entendamos, hermanos, Dios entregó su ley en el Sinaí y fundamentó las bases para enseñar a su pueblo en cuanto a cómo vivir en santidad y en conexión con Él. Pero los principios de la ley necesitaban ser entendidos y aplicados en la vida diaria. Entonces, Dios les dio leyes adicionales. Sí, el código del pacto. Patriarcas y Profetas, página 319, dice: la mente de la gente, cegada y envilecida por la servidumbre y el paganismo, no estaba preparada para apreciar plenamente los abarcadores principios de los 10 preceptos de Dios. Para que las obligaciones del Decálogo pudieran ser mejor comprendidas y ejecutadas, se añadieron otros preceptos que ilustraban y aplicaban los principios de los 10 mandamientos. Estas leyes se llamaron derechos, porque fueron trazadas con infinita sabiduría y equidad. A diferencia de los 10 mandamientos, estos derechos fueron entregados en privado a Moisés, quien debía comunicarlos al pueblo. Entonces el Código del Pacto fue una ampliación de las leyes específicas. Reflejan el Decálogo en el sentido más desarrollado. Incluía detalles casuísticos para la ley. La ley casuística analiza las circunstancias específicas de una situación para evaluar su moralidad o legalidad. Un ejemplo clásico es el caso de robar comida para alimentar a un hijo. El enfoque basado en principios considera que robar es siempre malo, pero la ley casuística podría analizar las circunstancias como hambre, necesidad, etc. y llegar a la conclusión de que en este caso el acto de robar no es una falta moral, porque el objetivo principal era la subsistencia del hijo. El Código del Pacto también incluía detalles apodícticos para la ley. En términos sencillos, una ley apodíctica es una verdad absoluta. No necesita ser comprobada, porque es clara e innegable por sí misma. Es como el principio de identidad en la matemática. A es A, punto. Las leyes apodícticas son verdades que no requieren demostración, a diferencia de las leyes casuísticas que se aplican a situaciones particulares y pueden tener, excepciones. Ahora, el objetivo del Código del Pacto, mishpatim o juicios, era ayudar a los israelitas a ser hombres y mujeres íntegros. Lo encontramos entre Éxodo 20:22 a Éxodo 23:33. Podríamos estructurar el Código del Pacto de la siguiente manera, hermanos. Por ejemplo, casos relacionados con esclavos hebreos, con la pena de muerte, con lesiones personales, con daños y protección a la propiedad, con la vida social, los casos relacionados con la justicia y la vecindad, y leyes relacionadas con las fiestas sagradas. La nación de Dios estaba bien estructurada. Podríamos decir que era la envidia del mundo conocido. Dios amaba a su pueblo y lo organizó de una manera para protegerlo de la mundanalidad. Todas las regulaciones se promulgaron para detener la avalancha del mal y construir una sociedad ordenada. Por ejemplo, había normas específicas en cuanto a la esclavitud. Estas no deben ser confundidas con las prácticas atroces y perversas de la esclavitud moderna o medieval. Los esclavos hebreos eran protegidos y valorados. Podían hasta volver a sus casas todas las noches.
En las sociedades modernas y medievales, los sirvientes y esclavos eran propiedad del amo, quien podía y puede hacer con ellos lo que quiera, incluso violarlos. Las leyes bíblicas regulaban de forma diferente. La servidumbre se limitaba a 6 años, si lo explica Éxodo 21. Al 7º año, todos los esclavos debían ser liberados, a menos que quisieran quedarse con su amo. Había excepciones. Es interesante, Omar, porque los amos también debían darles descanso a sus esclavos sabáticos, descanso sabático. Éxodo 20 del 9 al 10 lo explica, y debían también cubrir las necesidades básicas de sus esclavos. Dios siempre buscó dar derechos a los oprimidos. Amén. Pero hablamos de la esclavitud en tiempo pasado. Sí, la perversa práctica de la esclavitud ha sido abolida en la mayor parte del mundo. Ahora, Nesí, la lección pregunta: ¿de qué manera siguen existiendo algunos de los rasgos distintivos de la esclavitud? Te pregunto, ¿qué podemos hacer para luchar en contra de esta práctica horrible? Y Nesí, me gustaría que puedas darme tu manera de pensar. Bueno, en realidad, Omar, ni Dios ni Moisés instituyeron la esclavitud, ¿no es cierto? Claro, fue causada por una combinación de factores, la pobreza, la deuda, las consecuencias de la guerra, ¿no es cierto? Y por maldad de las personas también. Cierto. Pero la raíz de la esclavitud es el racismo. Sí lo es. Es el racismo, hermanos. Sí, y esto lo vemos constantemente. Entonces, para minorar esa tristeza de la esclavitud, debemos en primer lugar oponernos al racismo. Hermano, hermana, fuimos creados iguales ante Dios. Y Nesí, ¿por qué ocurrió la guerra civil? Por un nacionalismo religioso que apoyaba la esclavitud. El racismo. Entonces veamos, las leyes del Código del Pacto incluían amplios reglamentos. Ahora, los principios que sustentaban esas normas del Código del Pacto pueden aplicarse incluso hoy. Claro. Sin embargo, debemos cuidarnos de no implementar las penalidades o los castigos que conllevan, porque esos fueron dictaminados para el sistema teocrático de Israel, limitados a esa época. Claro que sí, recordemos, hermanos, que la teocracia del Israel antiguo y las leyes sacrificiales terminaron con la muerte de Jesús en la cruz, Amén. Mateo 27 y Colosenses capítulo 2. El apedreamiento del diácono Esteban en el año 34 después de Cristo estipuló un nuevo comienzo. Marcó el fin de la profecía de las 70 semanas de Daniel 9. Cumplió así la dispensación judía del tiempo y marcó el inicio de la proclamación del evangelio a todo el mundo, tanto a judíos como a gentiles. Bien, continuemos entonces con la sección del lunes 25 de agosto. Se titula Más leyes. Gracias por estudiar con nosotros. Amén. Recuerda compartir este material para que muchos aprendan las verdades bíblicas. Que así sea. Bien, Nesí. En su misericordia, Dios enseñó a los jueces de Israel a cómo tratar con las personas en diversas situaciones relacionadas con los derechos de propiedad. Se enumeran varios casos prácticos. Por ejemplo, ¿qué hacer si un toro atacaba al toro de un vecino? O si alguien robaba un animal doméstico y lo vendía, o si los animales pastaban en el campo de otro dueño, o si alguien robaba un objeto prestado, o si un animal alquilado resultaba herido o moría. Para nosotros algunas de estas cosas suenan ridículas, pero no, era importante. Claro, claro, las leyes de Dios abarcaban diferentes aspectos, con normas específicas contra la humillación. Es que Dios nunca quería ni quiere ningún tipo de explotación, hermanos. La sociedad debía ser mantenida a salvo. Así es. El mal debía ser eliminado.
y las buenas relaciones interpersonales cultivadas. En verdad, hermano, hermana, la justicia y el amor debían regir todas las acciones. Claramente, vemos que en su benevolencia Dios corrige las tendencias pecaminosas del corazón humano y restringe sus inclinaciones naturales. Ahora, Éxodo 23, del 10 al 19, denota la importancia de las fiestas y especialmente del día sábado. El principal propósito de la ley que aquí se presenta era proporcionar alimento a los necesitados. Sí, lo que la tierra producía por sí misma, sin cultivarla, pertenecía a todos como una posesión común, incluso a las bestias del campo. Y claro, también existía el año sabático, una observancia religiosa importantísima. En ese evento se realizaba la lectura solemne de la ley, en la fiesta de los tabernáculos, durante el año de la remisión. Lo dice Deuteronomio 31, del 10 al 11. Esa lectura era precedida por un periodo de preparación religiosa. El año sabático habrá sido un periodo muy especial. Conducía al autoexamen, a la formación de hábitos santos y provocaba una elevación espiritual en el pueblo. En verdad, todas las antiguas religiones paganas tenían períodos de fiestas anuales que conmemoraban la supuesta benevolencia de sus dioses. Reuniéndose en grandes asambleas, la gente se inspiraba y animaba mutuamente a una consagración mayor y a un agradecimiento más cordial que en otras oportunidades. ¿Saben? Sí, tales festividades eran incluso frecuentes en Egipto. ¿Seguro? Y ocupaban un lugar importante en la vida religiosa. Probablemente la familia de Abraham celebraba acontecimientos de esa naturaleza en Mesopotamia. Seguro. Pero ahora Dios sancionó 3 fiestas anuales como un estímulo de la piedad. Esas 3 fiestas debían referirse tanto a la agricultura como a la historia, sí, porque estaban relacionadas con el transcurso de las estaciones y también con los grandes sucesos de la vida de la nación. Esas fiestas debían observarse solo en un lugar, el tabernáculo, y toda la población masculina debía asistir, Omar. Veamos las 3 fiestas importantes. A ver. La de los panes sin levadura era una fiesta a principios de la primavera. Acompañaba el comienzo de la cosecha de la cebada en el mes de Aviv, o sea, Nisan. Comenzaba con la Pascua, seguía con una santa convocación que duraba 7 días y terminaba con otra santa convocación. Interesante, esa fiesta de los panes era un símbolo de la liberación de los pecadores del poder del pecado. Figuraba la muerte del Mesías. Ahora, hermanos, cuando el Salvador Jesús se ofreció a sí mismo en el Calvario, cesó el significado de la Pascua, lo dice 1 Corintios 5:7. Entonces el rito de la Cena del Señor fue instituido como un recordativo del acontecimiento. Lucas 22, del 14 al 20. La segunda fiesta era la de la siega. Debían contarse 50 días desde el día cuando se ofrecía la gavilla de cebada. El día número 50 era llamado la fiesta de las semanas, porque 7 semanas completas los separaban de la Pascua. En los tiempos del Nuevo Testamento, el evento fue llamado Pentecostés, vocablo proveniente de una palabra griega que significa 50. Esa fiesta se celebraba en la última parte de nuestro mes de mayo o a principios de junio. Era la cosecha de primavera. Para expresar gratitud por los cereales, se presentaban 2 hogazas cocinadas delante de Dios. Era una ocasión de mucho gozo. Más tarde,
Los cristianos de los tiempos apostólicos conmemoraban la dádiva del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, sí, cuando la iglesia naciente cosechó los primeros frutos del Evangelio, Hechos capítulo 2. La tercera fiesta era la de la cosecha. Era comúnmente llamada la fiesta de los tabernáculos porque la gente debía hacer cabañas y morar en ellas durante la fiesta. Eso lo encontramos en Levítico 23. ¿Saben si la conmemoración llevaba 8 días? Comenzaba en el día 15 de Tishri, que caía en la parte final de octubre o a principios de noviembre. Las aceitunas habían sido cosechadas y se había completado la vendimia. Cierto. Una santa convocación señalaba el comienzo y el fin de esta fiesta. Era un periodo de alegría y agradecimiento por la recolección final de la cosecha otoñal y conmemoraba el feliz viaje de los israelitas de Egipto a la tierra prometida. Claro que sí. Todas las festividades religiosas, hermanos, incluyendo el sábado, tenían que ver con la adoración a Dios. Claro. Y recordaban acontecimientos cruciales de la historia de la salvación. El culto en sí estaba cuidadosamente regulado, porque era la base teológica de todas las demás actividades. Y no olvidemos, el sábado fue establecido cuando en la creación y estaba relacionado con la liberación y la redención de Israel. Aún hoy el sábado apunta de manera poderosa a la adoración a Dios, hermanos. Sí, como nuestro Creador, nuestro Redentor y nuestro Señor. Amén. Bien, avancemos con el estudio del martes 26 de agosto, titulado El plan original de Dios. Comencemos con la incógnita que hace la lección. ¿Qué métodos quiso utilizar Dios para conquistar la tierra prometida? En Éxodo 20:23 se menciona las 6 de las 7 naciones de la Canaán propiamente dicha. La excepción eran los jerjeseos, que son mencionados en Deuteronomio capítulo 7, versículo 1. Así es. El culto idolátrico de esos pueblos paganos era licencioso, envilecedor en extremo. Es cierto. Las ceremonias de algunos dioses paganos y otras deidades estaban contaminadas con sacrificios humanos y depravadas por la prostitución. Así era. La iniquidad de esas naciones había llegado al colmo. Tremendo. Y el plan divino, Omar, era destruir a esas naciones paganas, no como a individuos, no, porque los individuos todavía podrían ser alcanzados como prosélitos para la fe de Israel. Ahora, hermanos, no era la intención de Dios que los israelitas lucharan por su nuevo territorio, no. Dios les iba a otorgar la tierra prometida, como les había dicho a Abraham, Isaac y Jacob. Definitivamente, hermanos, todo debía haber sido recibido como un regalo especial de Dios para su pueblo, Israel. Entendamos esto. El modelo para la conquista de la tierra prometida se hizo patente cuando cruzaron, el Mar Rojo. Dios luchó por su pueblo y les dio la victoria total sobre quienes planeaban matarlos. Los egipcios fueron derrotados gracias a la intervención milagrosa de Dios. De igual manera, en tiempos del rey asirio Sennacherib, Dios derrotó al vasto, bien equipado y entrenado ejército asirio, pero los israelitas no tuvieron que luchar. Fue Dios quien concedió la victoria, porque el rey Ezequías creyó en la palabra divina que le fue dada a través del profeta Isaías en ese tiempo. Bueno, en la época de la conquista de Canaán, los enemigos de los israelitas realmente huyeron. Y claro,
Si Israel hubiera proseguido en una obediencia plena, Dios habría quebrantado completamente el poder de las naciones cananeas. Y aquí debemos mencionar algo importante. Dios le informó a Abraham que la tierra prometida no sería entregada inmediatamente a su posteridad, sino solo después de 400 años. Génesis capítulo 15, versículos 13 al 16. ¿Por qué? ¿Sabes? La razón principal estaba relacionada con la maldad de los habitantes de la tierra de Canaán. Claro. Dios obró misericordiosamente con los pueblos cananeos. Les concedió un periodo de gracia para arrepentirse y aceptar la verdad. Eso es impresionante. Sí lo es. Ahora, hagamos un paréntesis aquí. La lección de este día pregunta, ¿qué nos enseña acerca de la gracia de Dios el hecho de que concedió muchos años a los paganos para que abandonaran sus malos caminos? ¿Qué nos enseña esto acerca de los límites de su gracia hacia quienes se niegan a aceptarla? Omar, ¿qué opinas en cuanto a esto? Bueno, Nesí, la Biblia presenta múltiples ejemplos de Dios, dando oportunidades a diferentes personajes de cambiar, como Nabucodonosor, el rey Ciro. Pero con los paganos de Canaán, esa oportunidad de cambio también venía con una advertencia. Si no cambian, vienen las consecuencias, claro. Causa y efecto. Seguro. Si estudiamos bien la historia de Jericó, ellos tuvieron oportunidad porque tuvieron un montón de días con un silencio rotundo el campamento de Israel. Seguro. Si hubieran salido de la ciudad y hubieran dicho, queremos conocer vuestro Dios, las cosas hubieran sido diferentes. Claro que sí. Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero si negamos su buena voluntad, ay, Nesí, habrá consecuencias. Sí las habrá. Y así sucedió con los cananeos. Continuaron en su rebelión contra Dios y sus estatutos. Entonces, cuando la iniquidad de esas naciones llenó la copa divina, Dios se alistó para entregar el territorio a los hebreos como su nueva patria. Sí. Pero notemos, hermanos, las naciones cananeas no serían expulsadas inmediatamente ni al mismo tiempo. Eso era necesario, porque Nesí, para que la tierra no quedase desolada, claro. Y que no hubiese suficiente gente para que la cuidara. Además, para que las fieras no se multiplicaran y llegaran a ser un peligro. Recordemos que cuando Israel, el reino hebreo del norte, quedó despoblado por la emigración de las 10 tribus llevadas en cautiverio, hubo un notable aumento en el número de leones. Cierto. Que devoraron a los pocos que quedaron en Israel. Esto lo comprobamos en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 24 al 25. En ese tiempo hasta había osos, tremendo. Había leopardos en aquel lugar. Increíble. Ahora, veamos las tácticas inusuales, pero muy efectivas, que Dios quería utilizar para expulsar a los cananeos. Número 1, infundiendo terror y temor sobre las naciones malvadas. Es cierto. Y número 2, con avispas que ahuyentarían a los habitantes de esos pueblos. El plan era que cuando los israelitas llegaran al nuevo territorio, sus enemigos abandonarían el lugar, sí, darían la espalda y huirían, como dice Éxodo 23 del 27 al 28. Y el papel crucial en la conquista de la tierra prometida lo desempeñaría ¿quién? El ángel de Dios, el mensajero, Cristo mismo, el que había guiado a Israel, el que había conquistado territorios y los había protegido. ¿Sabes, Nesí? Estas excusas las usan los palestinos, hablando, ¿por qué nos quitaron si nosotros estábamos ahí antes que los judíos? El ángel de Jehová estaba No ahí. olvidemos que el ángel de Dios, Cristo, era la columna de nube que los guiaba durante el día. Cierto. Y la columna de fuego
durante la noche. Así era. De acuerdo a Éxodo 23, 21, Israel debía prestarle diligente atención y oírle cuidadosamente, porque el ángel de Dios, Cristo, tenía autoridad divina. Amén. Desobedecer la voluntad del ángel de Dios y no creer en su liderazgo dificultaría el progreso bueno de Israel como nación. Claro que sí, Omar. Eso era algo cabal que ellos tenían que comprender, ¿no es cierto? Claro. El código del pacto, hermanos, incluye, como comienza, con un solemne ataque contra la idolatría. Es cierto. Y bueno, da la conclusión igualitita, así como empezó, ¿no es cierto? Lo vemos en Éxodo 20:23 explicado y al final también del Código del Pacto. La historia posterior de Israel demuestra cuán necesaria fue esa repetida amonestación y cuán indispensable la profunda inquietud de Dios para evitarles ese error, el de la idolatría. Trágicamente, la censura exhortada fue en vano. Sí, los tratados de paz usuales en ese tiempo contenían afirmaciones de los dioses de cada nación, incluso palabras que honraban a esos dioses paganos. Los pactos que Israel hizo con los pueblos paganos incluyeron el reconocimiento de sus dioses e ídolos, hermanos. Triste camino tomaron los israelitas. Es cierto eso. Que Dios nos ayude a tomar decisiones correctas para vida eterna. Seguimos con la parte del miércoles. Se titula Ojo por ojo. Este es el versículo favorito de Hollywood. Este es un dicho muy conocido y aterrador. Sí lo es. Te agradecemos por acompañarnos y por compartir este repaso por las redes sociales. Amén. El dicho ojo por ojo, diente por diente, se origina en la ley del talión, un principio de justicia retributiva que buscaba compensación proporcional al daño causado. Así era. Proviene del código de Hammurabi de Babilonia, y está en textos añejos, incluido en el Antiguo Testamento. Claro. La frase implica que la pena debe ser equivalente al crimen cometido para lograr un equilibrio entre la acción y la reacción. Interesante. En el Sermón del Monte, Jesús citó versículos del Antiguo Testamento, textos que la gente de su tiempo conocía, lógicamente. Y Jesús mencionó esa ley del talión en Mateo 5, versículos 38 y 39, y dice: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Lo has hecho tú? Yo no. Está difícil. No es fácil vivir cual Cristo. Muchos se oponían a las interpretaciones rabínicas que estaban vigentes, Claro. que a lo largo de los siglos se habían alejado del propósito original de las leyes de Dios. O sea, la tradición humana ocultaba el propósito de la palabra de Dios e incluso, en algunos casos, pervertía su intención. ¿Sabes, hermano? Con sus palabras, Jesús restauró el significado original de los estatutos divinos. La intención original de las leyes se formuló contra cualquier venganza personal. Su propósito era detener los resarcimientos familiares o las represalias sin una investigación previa. Los jueces debían evaluar las lesiones para luego establecer y pagar una compensación monetaria adecuada. Esta práctica se realizaba para evitar que las personas tomaran la justicia en sus manos. Claramente debía hacerse justicia, pero debía hacerse conforme a la ley de Dios. Recordemos que Jesús mismo dio estas leyes sociales a Moisés.
Entonces, conociendo el propósito de esa ley, podía aplicarla objetivamente según su intención original. El motivo subyacente era traer justicia, reconciliación y restaurar la paz. Se podría argumentar que en cierto sentido la justicia implica una especie de venganza, ¿no es cierto? Sí. La correcta aplicación de estas leyes era, al parecer, un intento de encontrar el equilibrio adecuado entre las ideas de justicia y vindicación. Seguro, entonces entendamos bien esto, ¿no es cierto? Mateo 5, del 38 al 42, explica el proceder de un cristiano cuando es perjudicado por otros. Esa ley fue instituida para evitar los abusos del sistema de justicia común a la antigüedad. Era práctica corriente cobrar las deudas o daños con intereses exorbitantes. La ley era un estatuto civil y el castigo debía hacerse bajo la supervisión de tribunales, pero no se justificaba la venganza personal. Claramente la ley debía garantizar la aplicación de una compensación adecuada, no exagerada. La recompensa económica era el principal motivo de esas regulaciones o las ofertas de liberación de la esclavitud. Eso se acostumbraba para proteger la comunidad israelita y restringir el mal. Así era. El epítome es que no debemos responder a la violencia con violencia por nuestra propia cuenta. Muy difícil. Es difícil vencer el mal con el bien, ¿no es cierto? Es difícil amontonar ascuas de fuego sobre la cabeza del que perjudica, dejando que Dios haga justicia, como dice Proverbios 25. La lección pregunta: ¿cómo puede la certeza de que Dios hará justicia ayudarnos a lidiar con las injusticias que vemos en este mundo? ¿Podrías comentar, Omar? Bueno, sí, solamente ver nuestros líderes, cómo nos maltratan, cómo promulgan leyes para aplastarnos, cómo roban a veces, cómo la deshonestidad, el lenguaje bélico, cómo barren con nuestra estima propia y ellos prosperan y se hacen más millonarios, billonarios. Sí, a veces queremos justicia, queremos que algo se haga. Claro. Al final Dios prevalecerá, su justicia va a prevalecer. Todo lo que vemos en la tierra es injusto. Amén. Pero sí debemos dejarlo en las manos de Dios y Él se va a encargar. Él es el que tiene la última palabra y es un Dios de amor. Así es. Hermanos, en la cruz, Cristo manifestó el Espíritu del cual Él mismo habló. Él pidió al Padre que perdonara a quienes lo atormentaban. Y cuando intentamos emular el ejemplo de Jesús, debemos someternos mansamente ante un agravio. No es fácil. Epicteto fue un filósofo griego estoico. Nació como esclavo en el siglo I después de Cristo. Y allí en la actual Turquía. Sus enseñanzas en realidad estaban centradas en la ética, la búsqueda de la paz. Epicteto aconsejó y dijo: si hay una requisa y un soldado te toma el asno, déjalo ir, no te resistas ni te quejes, porque de lo contrario te apalearán y al final igual perderás el asno. En junio de este año, el terror se hizo presente en Los Ángeles, California. Órdenes del gobierno provocaron un despliegue militar encabezado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos. Notemos que la Constitución dice claramente que no se debe usar la fuerza militar dentro del país contra sus ciudadanos. Muchos compararon la escena con una zona de guerra y eso quedó en la retina de los habitantes. Sí fue. Se llevaron a cabo redadas masivas en el sur de California, una agenda política para atemorizar a la comunidad. Surgieron protestas de todo tipo, hubo mucha gente indignada, había injusticia en muchísimos casos. Hermanos, se usó el pretexto para llegar a un fin en común
y no interesó a quién se arrasaba o se aplastaba. Injusticia, muy triste, Omar, que Estados Unidos haya llegado a ese punto. Pero ¿cómo debemos reaccionar a esto? Hermano, hermana, no tiene nada de malo cuestionar lo que está mal. No es erróneo controvertir ante el abuso de poder. No es desatinado transigir ante los insultos y los vilipendios. Pero nuestra salvación está en juego. Lo que Jesús propone es una respuesta no violenta y eso logrará desarmar al agresor. Al final de la jornada, hermanos, Dios hará justicia. Escudriñemos, Omar, entonces el estudio del jueves 28 de agosto titulado Venganza. Nota en sí algo antes de proseguir, que Indira Gandhi, siendo un hinduista, no cristiano, él luchó por la libertad de su país en manos de los ingleses, no usando la violencia. Cierto. Y lo maltrataban, le pegaron, lo escupieron, y él contestaba con la otra mejilla. Tremendo. Qué ¿no? bofetada para nosotros los cristianos. Hey. La palabra venganza en español hereda la carga semántica del latín vindicare, que implica la idea de hacer justicia a través de la acción, a menudo con una connotación de fuerza o poder. Pero, hermanos, leamos el consejo divino en Romanos capítulo 12, versículo 19, que dice lo siguiente: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es como que Dios está diciendo, deja lugar para que yo obre mi ira retributiva. Nunca debemos vengarnos de los que nos tratan con injusticia. Muy difícil. Debemos dejar las cosas en manos de Dios, porque solo Dios perfecto, omnisapiente, que ama a todos, solo Él puede juzgar con rectitud a los impíos y castigarlos con justicia. El lenguaje de esta orden es ilustrado en Efesios capítulo 4, versículo 27, donde Pablo explicó que al vengarnos damos lugar al diablo. Si albergamos pensamientos de venganza, estamos dando la oportunidad para que Satanás nos inspire ira, odio y amargura, cuando deberíamos estar fomentando el crecimiento de los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia. Confiamos que Dios, a su debido tiempo, tomará venganza por las atrocidades cometidas por los inicuos. Lucas 18:7 dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Debemos eliminar la idea de un deseo de venganza personal. En el día de la venganza de Dios, los impíos recibirán las consecuencias inevitables de su elección. Debido a su rebeldía, están en desacuerdo con Dios, y la misma presencia divina será para ellos un fuego consumidor. Apocalipsis capítulo 6, versículos del 15 al 17, así lo afirma. ¿Saben, Messi? La sierva del Señor, en el libro El deseado de toda la gente, página 713, afirma lo siguiente: la gloria de aquel que es amor los destruye. Bueno. Muy diferente a la venganza de los hombres. Claro, la venganza personal, hermanos, no es señal de fortaleza, sino de debilidad. Al permitir que nuestro genio se agite, desechando nuestros principios de amor y dominio propio, sufrimos una fatal derrota. Pero si al contrario dominamos el deseo de vengarnos y convertimos un mal que hemos recibido en una oportunidad de mostrar bondad, ganaremos una victoria sobre nosotros mismos y sobre los poderes del mal.
Esto no solo es más noble, sino que es mucho más efectivo. ¿Por qué? Porque así se puede desarmar a un enemigo, lo dice Proverbios 15:1. Jesús tomó en cuenta los principios relativos al castigo. Cierto. Pero en Mateo capítulo 6, versículo 6, parte del Sermón del Monte, Él nos exhortó: ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús no contrarió el principio de la recompensa y la punición. La justicia es una parte crucial de la vida, pero no debemos asumir el papel de juez, jurado o verdugo. ¿Sabes, Messi? Cuando yo vi estos motines en Los Ángeles, vi no tratando de cumplir la justicia, sino de vengarse por la filosofía de esa gente. Seguro. Qué fácil sería para nosotros pervertir la justicia, ¿no es cierto? Lo estamos viendo ahora en tiempo real. Miren las noticias alrededor del mundo. Hermano, hermana, no nos corresponde a nosotros reparar el daño, solo a Dios. Indiscutiblemente Jesús nos anima a que seamos perfectos, como nuestro Padre Celestial es perfecto. Mateo 5:48. El consejo de Cristo prevalece. No debemos buscar venganza. Sé por experiencia que no es fácil. Parece casi imposible vivir de acuerdo con la voluntad moral de Jesús para mi vida. Pero Jesús tiene razón. En su fórmula radicalmente bondadosa está el secreto de la paz, la armonía interior y con mi prójimo, ¿no es cierto? Ahora, si permitimos al Espíritu Santo, el agente regenerador y transformador, que obre radicalmente en lo más íntimo de nuestra mente y corazón, ¿saben decir? Él eliminará nuestro natural egoísmo, ¿Sí será? En nuestro amor propio que apadrina a nuestro tan acariciado y consentido yo. Dios puede hacer que vivamos por encima de las miserias y mezquindades de nuestra naturaleza humana. Cierto. Él puede elevar nuestra alma a una atmósfera superior a la del amor. Y ese amor puede hacernos ver, aún en nuestro enemigo, a un ser necesitado de nuestro perdón y de nuestro afecto, hermanos. Juan, cierto. Bueno, Omar, esta lección ha sido muy práctica. Aprendimos muchísimo, ¿no es cierto? Claro que sí. Ojalá que podamos digerir cada consejo y practicarlo en nuestras vidas. Sinteticemos. Número 1. Dios creó las leyes porque nos ama y desea que nos tratemos como iguales. El racismo y la esclavitud son mal vistos por Dios. Número 2, Dios amplió sus leyes explicando cómo debemos tratarnos unos a otros, alabando a Dios, guardando sus estatutos y respetando el santo sábado. Número 3, Dios planeó efectuar su promesa de llevar a su pueblo a Canaán. Claro. Los israelitas solo necesitaban confiar en que Él cumpliría. Número 4, con el tiempo la humanidad ha distorsionado las leyes divinas. Jesús aclaró que debemos considerarlas para vivir en armonía. Y número 5, la venganza no nos corresponde. Confiemos en Dios. A su debido tiempo, Él juzgará las atrocidades cometidas por los inicuos. Alabamos a Dios por estas hermosas enseñanzas, Amén. ¿no es cierto? La semana que viene daremos seguimiento con otra memorable lección de escuela sabática. El próximo estudio se titula El Pacto y el Modelo. Acompáñanos, estudiemos juntos, analizaremos puntos importantes para nuestra vida espiritual. Y no te pierdas el excelente tema que el pastor Grieve nos presentará este viernes. Se titula Una fiesta diferente. Y hay fiestas y fiestas. Sí, claro. Pero vamos a ver los dos tipos de fiestas que va a haber. La fiesta de destrucción y la fiesta de declaración de victoria. Wow. No te lo pierdas. Gracias, porque cada semana estudias con nosotros. Además, agradecemos y sinceramente apreciamos tu apoyo financiero a La Voz de la Esperanza
y tus oraciones. Siempre oramos por ti y los tuyos. Amén. Y de nuestra parte te decimos a ti que Dios te bendiga y te guarde.